Referéndum consultivo, la nueva discordia. Venezuela y Guyana se enfrentan en La Haya por el Esequibo. Más de lo mismo. En riesgo negociación en Barbados tras prórroga de sanciones de la Unión Europea. No les paran. Trabajadores que exigen reivindicaciones salariales siguen en el limbo. Fue el ELN o las FARC. 2 venezolanos entre los secuestrados en la frontera. Expulsión rápida. Perú aprueba decreto para sacar a migrantes irregulares de su país. Casi 400.000 venezolanos en peligro por falta de documentación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Noticia en Vivo por Impacto Venezuela de este 14 de noviembre de 2023. Les saluda Silvimar Campos y de inmediato pasamos con las informaciones. Ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Guyana busca denegar el referéndum consultivo organizado por la administración de Nicolás Maduro en medio de la lucha por el Esequibo. Esta nación asegura que el proceso que pretende llevar a cabo el chavismo constituye una amenaza y un acto de expansionismo. Génesis Pérez nos amplía los detalles. El gobierno de Guyana insiste en mantenerse con los 160.000 kilómetros cuadrados de extensión que contiene el territorio del Esequibo, usando ante la Corte Internacional de Justicia todas sus armas y argumentos para que el referéndum consultivo que planea el Ejecutivo venezolano el próximo 3 de diciembre no se lleve a cabo. En una primera audiencia celebrada este martes 14 de noviembre, Guyana solicitó medidas provisionales para detener la consulta programada para el próximo 3 de diciembre, alegando que se trata de una estrategia de Venezuela para dejar sin efecto las acciones de la Corte. Por su parte, el mandatario chavista Nicolás Maduro aseguró que tales afirmaciones de Guyana son una exageración. Venezuela hoy está en un debate muy importante para la creación de conciencia sobre el papel de los imperios. Nos toca dar una batalla histórica en contra de uno de los despojos imperiales más brutales, el más brutal de todos que se conozca en la historia de nuestro país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en representación del Estado venezolano, estuvo presente en La Haya sosteniendo que tanto la audiencia como los argumentos de Guyana estaban plagados de manipulación, lo que podría significar además una violación a los derechos y a la soberanía de los venezolanos. Argumentos, mentiras y manipulaciones. Guyana nunca deja de asombrarnos. Estamos realmente muy asombrados porque no solamente son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron también esa estirpe de arrogancia imperialista y colonialista. La solicitud de pretender que el pueblo de Venezuela no vote el 3 de diciembre han pedido a la Corte en una especie de instrumentalización de colonialismo judicial. Quieren convertir a la Corte en el instrumento que detenga el referendo consultivo del 3 de diciembre. Cabe mencionar que Guyana, en respuesta y con el apoyo de Estados Unidos, ha enviado unidades militares al territorio del Esequibo, tensionando aún más la situación y negándose a posibles diálogos o acuerdos con el gobierno venezolano. Asimismo, la administración de Maduro indicó que Estados Unidos, en conjunto con la derecha venezolana, han hecho mala propaganda del referéndum consultivo, del que hoy gran parte de los venezolanos aún desconfía. Seguimos con más informaciones de la mano de nuestro equipo de corresponsales en Panorama Nacional. Tras el anuncio de la extensión de la prórroga de sanciones de la Unión Europea al gobierno nacional, Nicolás Maduro aseguró que no podrán participar en ningún evento político electoral en Venezuela, pese a estar contemplado en los acuerdos firmados en Barbados, por lo que las negociaciones pudieran estar nuevamente en riesgo de suspenderse. Joana Álvarez nos explica la información. Pese a los pequeños avances que hubo en materia económica logrados por los acuerdos en Barbados, la Unión Europea decidió extender la prórroga de las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro por 6 meses más, un escenario que impediría a dicha instancia internacional ser observador electoral para las presidenciales del año 2024. Veamos qué dicen los especialistas sobre las posibles implicaciones. Repito, mientras quede un solo venezolano, y lo juro por Dios, lo juro por mis hijos, un solo venezolano o una sola venezolana sancionada o sancionado, no habrá misión de observación electoral de la Unión Europea
en las elecciones presidenciales de 2024. Esta ha sido la respuesta del oficialismo a la ratificación de las sanciones por parte de la Unión Europea, que si bien representa un incumplimiento a los acuerdos de Barbados, la extensión de la medida por 6 meses más, de igual forma genera un margen de negociación previo a la convocatoria a la elección presidencial. Esto no se agota en estas declaraciones y esto abre la puerta, bueno, ¿cómo es el 2024? El 2024 creo que a pesar de todo el escenario conflictivo global, donde hay una invasión de Rusia a Ucrania, en donde hay un conflicto en la Franja de Gaza muy profundo que tiene una amenaza de escalar a todo el mundo árabe, el tema de la democracia venezolana seguirá siendo importante, sobre todo para el hemisferio americano. Una medida sorpresiva para algunos, puesto que los Estados Unidos han ido otorgando concesiones al gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo en materia energética, y el mecanismo de sanciones ha ido flexibilizándose con el pasar del tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Simple y llanamente está brindando una alerta más e instando una vez más a que los acuerdos de Barbados se cumplan, que tienen que ver precisamente con elementos que son universales, al menos en cuanto a Occidente se refiere, con relación a la democracia. Importante recordar que falta poco más de 2 semanas para que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con la condición del gobierno norteamericano en materia política y así no levantar las licencias otorgadas, en donde se espera que haya levantamiento de inhabilitaciones como la de la candidata electa en la primaria, María Corina Machado. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La planta con tecnología de punta puede industrializar 15 toneladas de almidón para ser utilizados en la industria alimenticia, petrolera, textil, entre otras, lo que generará el estímulo de la actividad productiva no solo en Anzoátegui, sino en otros estados como Monagas, fortaleciendo la zona económica especial agroproductiva del oriente venezolano. La necesidad, en la obligación los venezolanos de avanzar con mayor rapidez en la construcción de la diversificación económica. De ese escenario reciente de crisis viene también el impulso de estos espacios, de la clase trabajadora, del gobierno y de la empresa privada. Esa conjunción es una conjunción perfecta que hoy permite mostrar este resultado. Una planta produciendo Esta es la primera planta con estas características en el país y busca marcar el inicio para el aprovechamiento de otros productos de la zona, como maní, merey, melón, patilla, miel, entre otros rubros, que se producen en la zona sur de la entidad. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. El gremio de la salud en Venezuela sostuvo un acercamiento con el equipo de María Corina Machado para solicitarle apoyo para la atención de la crisis sanitaria en el país. Se trata de un primer encuentro en donde se busca nuevamente apoyo para la atención a la crisis del sistema sanitario que hoy en día vive Venezuela y que en los últimos años ha ido golpeando a quienes no tienen recursos para comprar medicamentos e insumos dentro de los hospitales que permanecen a la red de salud pública. En el tema salud, en el estado del aire específicamente, sobre todo la situación que ustedes muy bien conocen, no hay tomógrafo, las ambulancias, pero no solamente la infraestructura, también un plan que abarque mucho más allá. Los primeros 6 meses nosotros tenemos que pedir auxilio a nivel internacional, que venga ayuda humanitaria, una gran cantidad de personas mayores, adultas, personas de la tercera edad que están muriendo de mengua. Necesitamos auxilio inmediato de las Naciones Unidas, de los países amigos que puedan venir a ayudarnos con insumos que puedan mermar la grave situación que están padeciendo los venezolanos. Porque aquí estamos tratando o presentando propuestas que van a contribuir, que van a dar un impacto positivo en el sistema de salud. Como es sabido por todo, el sistema de salud en Venezuela está con unas deficiencias en todos los aspectos, principalmente en los hospitales universitarios, los hospitales de mayor demanda de pacientes, allí es donde están las grandes deficiencias. Por su parte, el equipo político de María Corina Machado escuchó cada uno de los planteamientos y manifestaron que más allá de retomar la ayuda humanitaria y el tema de infraestructura en hospitales, se debe tener primero en cuenta mejorar la preparación académica de cada uno de los futuros profesionales que ejercerán la medicina en el país. Aquí no solo
es arreglar hospitales y hacer hospitales nuevos. No, esto se trata de un proyecto de salud macro, donde tenemos que formar gente para administrar los hospitales, donde tenemos que trabajar con los muchachos de los médicos integrales comunitarios, los cuales necesitamos que todos estemos unidos en pro de la salud del país, donde las empresas privadas, donde las clínicas, donde los seguros, donde todo y cada uno, donde la industria, tenemos que recuperar primero el país para que puedan llegar ingresos para poder dar asistencia, no solo al más necesitado, sino a todos los niveles de cada uno de los que hoy nos representamos. Se espera que próximamente los representantes que hacen vida en el sector salud en el estado Lara sostengan un encuentro nacional con María Corina Machado, en donde plantearán las necesidades que tiene este gremio y las soluciones que se puedan dar en un corto, mediano y largo plazo. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. No les paran. Trabajadores venezolanos tocan puertas en instituciones del Estado para exigir reivindicaciones salariales y siguen en el limbo. Venezuela acumuló 592 conflictos laborales en el primer semestre del año, según el Instituto de Altos Estudios Sindicales. El INAESIM destacó que los empleados del sector público protagonizaron el 91.55% de los reclamos de octubre, con denuncias formales ante instituciones del Estado, movilizaciones en la vía pública y concentraciones en señal de protesta. Actualmente en el país a 58 trabajadores se les suspendió el pago de sus salarios y tras acudir a instancias como la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo, siguen sin recibir respuestas. Nos han suspendido el salario, nos han suspendido todos los beneficios, utilidades, nos han suspendido incluso los bonos de transporte, alimentación, en donde no nos han dado ninguna notificación del por qué. Simplemente sabemos que es por el incumplimiento de un decreto. El 30 de octubre, donde llegó personas, representantes de la empresa, alegando de que nosotros íbamos a continuar la relación laboral con el Ministerio de Obras Públicas. El detalle es que hasta ahorita el Ministerio de Obras Públicas ni PDVSA Industrial ha cumplido con la continuidad de nuestros derechos laborales. Otros que aseguran estar en el limbo son los trabajadores de la cadena de supermercados Unicasa, quienes quedaron sin trabajo luego de que cerraran algunas sucursales. Son más de 200 empleados afectados en el país. Están violando los derechos de los trabajadores, no están tenemos una desmejora salarial como tal, desde hace un año para acá, no están reconociendo nuestra liquidación como debería ser. Vemos personas, hay personas de la tercera edad, hay personas discapacitadas en la empresa que tampoco le están haciendo conocer sus derechos, pues están violando todos los derechos como tal. De acuerdo al Instituto de Altos Estudios Sindicales, tan solo en el mes de octubre se contabilizaron 69 protestas laborales en el país, la mayoría de estas para exigir mejoras salariales. Desde el Estado, Anzoátegui y Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Un amplio operativo desplegaron funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana en la Redoma de la Bandera y sus adyacencias aquí en Caracas para enfrentar la incidencia de delitos en esa zona, seguramente por la época prenavideña y por estar muy cerca del terminal de la Bandera. Algunos transeúntes denunciaron haber sido víctimas de robos a mano armada por parte de motorizados en esta zona de la ciudad. Eso dicen que hay muchas bandas por aquí, pero lo que hay que hacer es que haya más seguridad, que haya más policía por ahí. Informaciones policiales indican que se trata de grupos pequeños, pero aislados, que no llegan a conformar una banda, pero que actúan en forma rápida y de igual manera huyen. Se tiene que tener conciencia de que es necesario que se hagan estos operativos por la seguridad de todos los ciudadanos. No puede ser que la gente ande cometiendo influencia, que la gente ande haciendo abuso. Creo que este es el trabajo que tienen que hacer los ciudadanos. La ola de inseguridad de los últimos días se atribuye a la proximidad de la Navidad y por tratarse de una zona próxima al terminal de pasajeros número 1 de la ciudad de Caracas. Bien, la mayoría de las personas con quien pudimos conversar y obtener de ellos algunos comentarios coinciden en señalar que la presencia policial debe ser permanente,
sobre todo en horas de la tarde-noche, cuando se incrementa el flujo de transeúntes y por supuesto esto incrementa la actividad delictiva. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Autoridades colombianas confirmaron el secuestro de 2 menores de edad, 2 mujeres venezolanas y un masculino mayor de edad en Saravena, Arauca. Al momento, ni las disidencias de las FARC ni el ELN se han atribuido la acción. Miguel Palencia, de 16 años, Wislady Planas, de 17, Juan Parrado, de 18, Jordi Caicedo, de 19 y Marbelis Luque, de 32, fueron sometidos el pasado jueves en Saravena, Arauca, pero la información se hizo pública este lunes. Sujetos armados se los llevaron de donde vendían lociones y hasta hoy se desconoce sus paraderos. Todos son de Cúcuta. Allí tenemos 5 personas, 2 son menores de edad, 3 son adultos y 2 son mujeres venezolanas. Es la información que tenemos hasta el momento. Ninguno de los grupos que delinquen en jurisdicción de Arauca, que son el Frente Domingo Lainzaño, del ELN y del Estado Mayor de la FARC, se han atribuido formalmente el hecho. En la zona de Saravena delinque mayormente el ELN. La autoridad policial enfatizó que este año en ese departamento han habido 13 secuestros, con 11 liberaciones y 2 asesinatos en cautiverio. Esta situación preocupa por las negociaciones de paz que adelanta el gobierno neogranadino con los grupos guerrilleros. Hoy hay una situación difícil, muy compleja. Después de casi un mes de haberse firmado este acuerdo, la FARC ha planteado que se levanta de la mesa, pero que continúa en el cese bilateral al fuego. Nos parece que no es una actitud que le genere confianza a la opinión pública nacional e internacional. Cuerpos de seguridad de Colombia sostienen que varias acciones de intimidación de los grupos guerrilleros son justamente por confrontaciones entre ellos en la conquista de territorios. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar las noticias de carácter internacional que destacan algunos portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: decretan expulsión rápida de migrantes ilegales en Perú. Los venezolanos están en la mira. El gobierno de Perú aprobó un decreto que modifica la ley de migraciones para permitir la rápida expulsión de los extranjeros en condición irregular en el país. Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El funcionario señaló que con esta norma, el Ejecutivo pretende mejorar el control migratorio y regular el ingreso y salida de extranjeros. Una vez publicada la norma, la Policía Nacional de Perú va a intervenir a aquellas personas que no tengan ninguna acreditación en el sistema migratorio nacional. Por su parte, el experto en temas migratorios, José Koechlin, detalló que el 1.700.000 venezolanos en Perú, cerca de 400.000, no regularizaron su situación migratoria. Migrantes venezolanos son extorsionados por el crimen organizado, así lo advirtió Abraham Monares, representante de la Agenda Migrante en Chihuahua y Ciudad Juárez, en México. Asimismo, resaltó en entrevista para una emisora radial venezolana que ciudadanos de Venezuela, Haití y Colombia son robados por personas que supuestamente los van a trasladar a Estados Unidos. Monares agregó que se les pide hasta $10,000 por persona para poder llevarlos a suelo estadounidense y les quitan sus pertenencias. Mientras tanto, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía una alerta por xenofobia, violencia y problemas de integración que llevan a los migrantes venezolanos a volver a desplazarse del territorio al que llegaron al salir de su país. Venezuela recuperó su derecho a votar en la UNESCO. El lunes, luego de un año, Venezuela recuperó el derecho al voto ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según lo dio a conocer el representante diplomático del país ante esta instancia, Rodolfo Pérez. De la misma manera, sostuvo que el primer voto emitido luego de la suspensión fue a favor del cese a la agresión contra Palestina. Hay que recordar que Venezuela había perdido el derecho a voto en la UNESCO debido a la situación de impago que mantenía con la organización.
Entre detenciones, sobrepoblación en los albergues y posibles deportaciones hacen a los migrantes que están en México encontrarse entre la espada y la pared y cada vez más cerca de renunciar al sueño americano. Rodolfo Cruz, sociólogo e investigador en temas migratorios, nos acompaña para analizar esta situación. Profesor, bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. La situación para los migrantes cada vez se hace más compleja, sobre todo en México, que digamos se ha convertido en el último nivel y uno de los más pesados para aquellos que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué tan compleja, qué tan difícil es para los migrantes ahorita poder permanecer en México y tramitar para poder cruzar a Estados Unidos? La situación de la mayoría de estos inmigrantes en México varía dependiendo del origen de su nacionalidad. Pero en general, lo que les está pidiendo el gobierno mexicano es que se definan en cuanto a solicitar la condición de refugiado aquí en México. Muchos de ellos no lo quieren hacer, muchos de ellos prefieren transitar hacia el norte y correr el riesgo de ser deportados, cruzar y ser deportados. Tomando en cuenta todas estas dificultades, ¿qué opciones o qué alternativas está brindando México a los migrantes para poder solucionar la problemática? Les está ofreciendo que soliciten esta condición de refugiados y con eso les da tiempo a pensar a ver qué van a hacer. Pero junto con ello, cuando ellos ya tienen la condición de refugiado, ellos pueden optar por buscar un trabajo en México. Ellos pueden buscar un trabajo en México, tienen que obtener un documento que le llaman una cédula de identidad, una cédula de registro acá en México, para poder estar registrados ante el fisco de México y así poder laborar en México. Hoy es tendencia un video impactante de una situación que ocurrió en el estado Bolívar. Vamos a ver. 2 personas resultaron heridas de gravedad tras derrumbarse una mina de oro en el municipio Gran Sabana al sur del estado Bolívar, fronterizo con Brasil. En el video se puede observar cómo se desliza la tierra hacia el suelo, donde se encuentran varias personas. Es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del Día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. Delcy Rodríguez comparecerá este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia que programó audiencias públicas tras una solicitud de medidas provisionales por el gobierno de Guyana contra el referéndum consultivo sobre el Esequibo. ¿Piensas participar en esta consulta el próximo 3 de diciembre? En el Instagram, @ImpactoVE, Reina Díaz nos responde: no, ese tema es netamente diplomático y no creo que sean los mismos que lo cedieron quienes hoy lo recuperen. No tienen la credibilidad, tampoco reconocimiento jurídico para hacer esta consulta. Igual que Yester Martínez, quien dice: no, para eso está creada las Fuerzas Armadas, para defender la soberanía. La consulta tiene otro trasfondo con la excusa del Esequibo. No se dejen engañar. Desde nuestra página de Facebook, Manuel Cárdenas se cuestiona lo siguiente: ¿cuántos millones de dólares se perderán allí en una consulta que todos sabemos que es solo una pantalla para lavarse la cara al gobierno y decir que sacaron más votos que en las primarias? ¿Por qué no usan esos dólares para darle unos aguinaldos a los maestros, médicos y pensionados? Por lo tanto, no vamos a votar. Pasamos a nuestro canal de YouTube y allí Luis Mujica nos comenta: no participaré en esta consulta ilegal y exhorto a todos a no hacer caso de tal cosa propuesta por el desgobierno. Mientras que Marisela Rauseo asegura que los venezolanos no somos tan tontos, ese referéndum es innecesario, que el Estado resuelva este problema con instancias internacionales y Guyana. Gracias a nuestra audiencia por participar en la pregunta del día. Venezuela no aguanta un año más en revolución, así lo refleja el ilustrador Fernando Pinilla en nuestra caricatura del día.
La crisis social y económica sumada a los enfrentamientos políticos y la situación humanitaria que atraviesa el país hace que cada vez más sea complicado cargar el peso de la revolución que, tal y como lo ve Pinilla, poco a poco está hundiendo a Venezuela. Hemos llegado al final de la emisión de noticias de hoy. Les agradecemos por sintonizarnos cada día y les recordamos que para más información tenemos disponible para ustedes www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse al canal YouTube y activar las notificaciones. Soy Silvimar Campos. Será hasta la próxima.